Les agradecemos muchísimo su presencia en esta rueda de prensa en la que pues les vamos a presentar la exposición Museo 31 que tenemos el gusto de albergar aquí en el Museo Franz Mayer después de su presentación en Santiago de Chile. Les presento a José Delano, él es el curador y museógrafo de esta muestra. Y también tenemos aquí en la mesa a nuestra directora general, Giovanna Jaspersen. Bienvenidos. Le doy la palabra, por favor, a José Delano. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Veo muchas personas, así que eso es muy buena señal. Primero quería partir agradeciendo a todos por venir y a Giovanna y al Museo Franz Mayer por recibirnos. La verdad es que estamos muy contentos. Nos han recibido increíblemente el equipo, hemos juntado un equipo chileno con un equipo mexicano, hemos trabajado como una totalidad y hemos logrado una exposición bellísima que espero que ustedes también piensen igual. Quisiera contarles un poco por qué estamos acá, cómo se concibió esto y de qué trata la exposición. Bueno, todo parte, la excusa fue que se cumplían 20 años de la existencia de 31 minutos. Cuando vemos los 20 años y miramos atrás a nivel así como de dato duro, podemos ver de que se han hecho 4 temporadas de televisión, más de 70 capítulos, 5 álbumes musicales, 9 shows en vivo, 5 libros, juegos, una película, otra en camino, un mundo enorme, un universo que ha seguido expandiendo esto durante los 20 años. Ahora, los 20 años invitan a celebrar, pero igualmente hacer una exposición tiene que ser algo más que eso. Entonces nos preguntamos por qué vale la pena hacer una exposición de 31 minutos. Entonces, para poder contarle, por qué creo yo por lo menos que vale la pena esto, voy a remontar a su origen. Entonces, esto parte, como hemos dicho, hace 20 años, con 2 amigos, Pedro Peirano y Álvaro Díaz, que se juntan, son invitados por un canal de televisión chilena a realizar. Los invitan a proponer una idea para el formato televisivo. Estos 2 amigos se juntan y más que nada ven que el nivel de la televisión actual está terriblemente malo y tiene mucho que desear. Así que creen que lo mejor que pueden hacer es hacer un programa de televisión de que se ríe de la televisión. Esa es como la idea original. Ahora, para poder lograr esto, son conscientes de que solos no podían, entonces invitan a un grupo artístico llamado La Nueva Gráfica Chilena, invitan a un músico, Pablo Iravaca, del grupo Chancho en Piedra, y invitan a distintas personas del mundo audiovisual. Conjuntamente se dan cuenta, colectivamente, como grupo, que pueden abordar esto. O sea, no es solamente una persona o 2, sino que es un grupo el que inventa este mundo. Entonces es muy importante entenderlo como que es algo colectivo. Ahora, había que darle un formato a esto. ¿Cómo podíamos reírnos de la televisión? ¿Cómo podíamos trabajar lo colectivo y darle un formato que nos diera la mayor libertad posible y que se relacionara mucho con la televisión misma? Entonces, claro, el noticiero era perfecto. El noticiero permite formatos cortos, muy variados, que pueden hablar de todo tipo de cosas y tener una gran libertad. Pero había que tener un presentador de este noticiero. Entonces había que pensar, como querían reírse de este formato, pensaron en lo más ridículo posible que podía existir y se le ocurrió que por qué no presentaban el noticiero un pez. Este pez empiezan a hacer, consiguen un pequeño bowl, ponen al pez y empiezan a hacer que este pez empieza a narrar distintas noticias y a invitar a distintas cosas. Ahora, lamentablemente no eran los mejores cuidadores de pescados y un par de semanas el pobre pez estaba muerto. Así que dijeron que este plan no tenía mucho futuro y había que inventar otra cosa. Pero teniendo claro el formato, decidieron entonces que había que inventar otra cosa, entonces empezaron a probar todo tipo de cosas y de repente logran un descubrimiento clave para el proyecto de que empezaron a ver lo cotidiano que tenían alrededor de su casa, empezaron a darse cuenta que cualquier cosa cotidiana, cualquier objeto, si tú le ponías ojos o bocas, podía ser un personaje. Y este personaje, si lo hacías moverse y tener algún tipo de narración, podía contar una historia de la manera más divertida y de la manera más original. Entonces ese descubrimiento fue clave. Todo es títere. Todo objeto podía ser un títere y podía por ende ser un personaje.
Entonces empezaron entonces a probar todo tipo de cosas que empezó a cobrar vida. Pero claro, los objetos tienen una presencia enorme, son enormemente divertidos, pero necesitaban más, tenía que expandirse, y con la idea de todos títeres, entonces dijeron, hagamos entonces títeres. Ahora, este títere, empezaron entonces a ver cómo podía ser este títere. Lo interesante del títere también es que es la expansión del humano, ¿no? No soy yo, pero es mi brazo. Este brazo es la expansión mía, tiene su propia vida y puede por ende ser entre una libertad total. No eres tú mismo, no eres un intérprete, podías ser de todo tipo de personas, pero tú podías darle un alma propia a ese títere, y claro, todos con un enorme potencial creativo adentro. Estos personajes iniciales empiezan a expandir y a darle vidas de todo tipo a estos títeres. Entonces ahí se dio cuenta que los objetos con ojos y bocas, más estos títeres con expansión del humano, ya podían generar ahora entonces los personajes necesarios. Teníamos un formato, un noticiero, teníamos los personajes. Ahora, ¿cómo son estos personajes? Estos personajes, nuevamente, no había que traicionar el espíritu inicial. Lo cotidiano tenía que darle forma a esto. Trapos sucios, viejos, botones, retazos, objetos, se empiezan a unir y empiezan a generar los títeres más curiosos. En un inicio bastante horribles, y después con el proceso se van puliendo y se van transformando en unas verdaderas obras de arte, como verán más adelante. Entonces ahí se lanzan. Lo importante es, luego, estos títeres, entonces, ahora, ¿qué escenario tienen? Nuevamente, no hay que traicionar eso, entonces empiezan a los cartones, lo cotidiano, la casa, el objeto, la casa misma de los creadores, las calles, empiezan a ser el escenario donde todo esto empieza a ocurrir. Solamente había que crear un escenario como tal, que era el noticiero, todo lo demás era lo que estaba al alcance de la mano. Ahora tenemos un lugar, tenemos títeres, tenemos los personajes. Lo importante era siempre no traicionar este espíritu de la idea de lo precario, lo básico. Eso se mantiene hasta el día de hoy y es una cosa clave dentro del proyecto. Ahora, estos títeres tenían que encarnar personajes humanos y no había que traicionar lo humano, no había que idealizar lo humano. Entonces, estos personajes como son farsantes, embusteros, mentirosos, ladrones, pero también honestos, amables, vulnerables, personajes naif de todo tipo. Había que meter todo el gran espectro de la humanidad dentro de este personaje. ¿Qué lenguaje iban a tener estos personajes de todo tipo, de lo más humano? El lenguaje clave tenía que ser el humor. El humor es el epicentro de todo aquello, tenía que ser reír. Ahora, reír sin gravedad, sin discurso y arriba de nadie. Esto es un humor cotidiano, al alcance de todos, que te mira horizontalmente a los ojos. Y estos personajes, entonces, con esta idea de humor, empiezan a relatar estas noticias. Pero claro, como son muy humanos y había que no traicionarse, se equivocan, se contradicen, se tientan, se van por distintos caminos y van generando este noticiero muy humano, ¿no es cierto? Que todos nos relacionamos bastante con él. No es una cosa de un mundo ideal, para nada. Entonces, pero lo interesante de todo esto es que a través de este humor, a través de estos personajes, a través de lo cotidiano, de lo precario, y haciendo reír, se permite tocar los temas más profundos de la humanidad. Podemos hablar de la lealtad, del compañerismo, la igualdad, la inexistencia de la discriminación, la conciencia ecológica, la resiliencia, o lo más importante de todo, que aquí está presente en todo momento, la amistad de todos estos personajes lo más diverso posible, pero en el fondo lo que los ayuda y los mantiene unidos es la amistad. Ahora, había que elegir un bálsamo, una especie de algo que permitiera que esto fluyera en todos sus aspectos y que fuera divertido y que pegara y que se apropiara. Y lo único que logra hacer esto es la música. Entonces ahí es muy clave que la música empieza a ser el elemento que aglutina toda esta historia y que empieza a convencer a la gente de que este programa tenía un futuro y un potencial enorme. Como muy visionarios que fueron, se dieron cuenta que estas canciones infantiles básicas del pasado ya no pegaban a nadie y a los niños tampoco los convencían. Las canciones tenían que ser cool. Funk, rock, pop, folk, hip hop, lo que fuera, todo adentro funcionaba. Y si logramos hacer que estas canciones pegaran no solamente a los niños y a todos los adultos, entonces esto podía empezar a funcionar. Ahí tuve una gran visión
las canciones pegaron desde el inicio y la gente quería escucharlas. Empezaron a sonar en la radio y a través de esto y del boca a boca y de la radio, la gente empieza a ver el programa y se empieza a acostumbrar a estos personajes y a realmente quererlos y a seguir este proyecto. Ahora, estas canciones hablan de lo más básico, hablan en un lenguaje infantil. Este lenguaje infantil, con un sonido cool, empiezan entonces a despertar no solamente al niño pequeño, sino que al niño adulto también. Todos tenemos un niño adentro, y este niño, lamentablemente, mientras más crecemos y mientras más serios nos ponemos, vamos tapándolo, pero este niño adentro quiere vivir y quiere expresarse. Así que este proyecto busca convencerlos a todos, y por eso funciona desde el más pequeño hasta el abuelo más viejo, se identifica y tiene un distinto nivel de lectura cuando ve este programa o ve un show o cuando asiste a esta exposición. Es una exposición que sirve para todo tipo de público. Cuando ustedes vengan a la exposición verán de que aquí hay una alta expresión de la creatividad. La creatividad está en todas partes. Esta creatividad incentiva la curiosidad, incentiva el juego, el divertirse y en creer de que todo es posible. Si nos sentimos creativos, no nos sentimos limitados y podemos aspirar a todo, a soñar, a reír y, muy importante para estos tiempos, a pensar en positivo. Entonces, en un mundo de hoy tan complejo, lleno de desastres ecológicos, desastres políticos por todas partes, en un mundo abundado por pantallas, donde el algoritmo dicta lo que cada persona piensa, donde nos están invitando a sumergirnos a metaversos para poder soñar con otros mundos, y donde la inteligencia artificial va a dictaminar el futuro, este proyecto te invita a volver a lo básico, a la manualidad, a soñar, a reír, a compartir, al humano y sobre todo entonces al humano y a lo colectivo. Eso es lo que busca esta exposición y creemos que si logramos esto, esta exposición se justifica y debe existir. Yo creo de que Giovanna Jaspersen ve esto, se enamora de esto y invita entonces a que venga este proyecto a México y nos abre las puertas del Museo Franz Mayer, un lugar increíble al que estamos completamente enamorados y donde vemos que este proyecto realmente funciona. Les voy a contar un poco de cómo fue el proceso de armar esto. La palabra a Giovanna que ella explique si es así lo que yo digo. Entonces, en un momento cuando decidimos hacer la exposición, Alejandra Neumann, la productora ejecutiva de 31 Minutos, me llama desde Chile. Yo vivo en Berlín, ya habíamos trabajado antes, habíamos funcionado muy bien juntos, entonces me invita, me dice, oye, queremos hacer una exposición, pero no tenemos el conocimiento de hacerla. Nos están invitando a un lugar importante como el Centro Cultural de la Moneda, donde se monta esta primera exposición, en el mes de la cultura, como es enero en Chile. Tenemos una vitrina importante, queremos hacer algo sólido de la calidad de 31 minutos. Entonces, ¿por qué no te propones algo y para ver cómo puede funcionar esto del formato expositivo? Claro, yo le digo, esto solo no lo puedo hacer porque sería traicionar a esto, tiene que ser en lo original, en lo colectivo. Tiene que ser con los fundadores, con Álvaro Díaz y Pedro Beirano, también con Francisco Schulz, clave en este proyecto, y con Alejandra Neumann armamos un grupo creativo y juntos nos embarcamos en esta enorme aventura de poder ver cómo se hace esto. Teníamos que ver qué teníamos a mano, entonces logramos, lo primero que yo les pedí es, yo no estoy al tanto de sus bodegas, por favor muéstrenme lo que han guardado en 20 años. No era menor, cajas y cajas de todo tipo, bodegas guardadas con polvo y no sé qué, de todo tipo de cajas, fueron abiertos. Generamos un archivo enorme de todo tipo de objetos y cositas, títeres y escenografías y todo, esculturas de mentes de algún capítulo de por ahí, cosas. Sacamos un enorme archivo donde se pudo visualizar lo que teníamos, un archivo digital con todo tipo de ensayos, experimentos, videos, capítulos y películas, y también recortes, retazos y cosas. Pudimos ver ahora la totalidad que existía, por lo menos visualmente, de esto. Y entonces hay que armar una narración de cómo estos miles de elementos y cosas podrían ahora traspasar a un formato positivo. Este formato positivo también lo queríamos que tenga una narración de que tuviera sentido y coherencia. Entonces, como ustedes verán en la exposición, había que partir etapa por etapa.
no vamos revelando todo inmediatamente, se va avanzando en esta historia que le voy contando y que espero que también se sientan en el proyecto, que verán adelante. Quisimos ser honestos y amables con el pobre pez que había muerto sus 2 semanas de existencia y lo invitamos a introducir a la exposición. El pez revive y introduce esto. El pez no está contento, eso sí. Así que partimos, el pez está furioso y busca cobrar venganza con Tulio Triviño. Así que espérense lo que dice el pez. Pero tiene ahí su lugar de inicio y pretende robarse el show, pero no lo logra. Luego entonces pasamos posterior a este pez y pasamos a ver este primer capítulo, más que capítulo ensayo, que es este primer piloto, que también es otro desastre, muy precario. Lo precario es una fuerza enorme, pero la precariedad de este capítulo ya supera todos los límites. Pero queremos ser honestos y revelarlo, así que también pueden ver esto y así se entiende entonces que es necesario crear otro mundo, y ahí presentamos lo que llamamos todos títeres. Tenemos una instalación de todos los tipos de objetos cotidianos con bocas y ojos, y ustedes podrán entender este primer descubrimiento y clave para esto, para poder entender lo que se viene a continuación. Hacemos una pequeña introducción histórica donde les mostramos los primeros guiones, el primer tuyo, que es una cosa horrenda, el primer efecto especial, el primer guión, qué sé yo, los primeros como experimentos se revelan para poder pasar entonces a un lugar muy importante y creativo que es el taller. Este taller, si ustedes van al lugar donde existe Bla Bla, que 31 minutos, es un verdadero placer y se ven estos talleres por todas partes, se ve todo esto. Yo cuando fui la primera vez me enamoré inmediatamente. Se les propuse que había que revelar eso mismo en la exposición. Hay talleres abiertos con todo tipo de cosas y se ve cómo se están creando estos mundos. No solamente los títeres, sino que también la escenografía, el arte que habitan estos títeres. Y luego entonces pasamos a revelar un enorme muro de estos personajes humanos, ¿no es cierto? Están todos los mentirosos, los estafadores, los amables, los honestos, habitando en un gran mundo, y se genera un impacto enorme de poder verlos a todos juntos y se entiende lo humano que tienen estos títeres. Podemos ver las canciones como este elemento unificador y podemos contarles la historia no de la placa ni de esta historia que capítulos y hechos como concretos, sino que la historia más interesante y divertida, que es la historia de Tiribilquén. Esta historia de Tiribilquén es contada por el peor periódico del mundo llamado El Alarmista, un periódico amarillo terrible, sensacionalista a morir, que cuenta los grandes relatos que ha tenido esta historia. Y así pasamos luego a los formatos, podemos ver cómo funciona el formato de show, cómo funciona el formato noticiero, el formato película. Vamos entendiendo cómo este mundo enorme tiene distintos formatos. Y luego pasamos a la creatividad absoluta, donde están las joyas totales, la galería de Tulio, la galería hermosa y desconocida, como llamamos. Y ahí se ven las grandes obras de arte situadas o ambientadas en una especie de, literalmente, un museo, o el cubo blanco que podría tener Ciudad de México, Londres o Nueva York, donde se habita todo esto. Y eso es lo que también le da el nombre a la exposición, Museo 31. Eso se justifica y podemos luego terminar profundizando y revelando todos los secretos humanos que llamamos detrás del títere, que se revela cómo se hace esto, se cuentan los guiones, y también tenemos una especie de pequeño cine donde los fundadores cuentan un poco y profundizan en lo que les estoy contando desde su propia mirada. Y finalmente, hasta aquí llego, está el espacio de mediación, que es muy importante, que es el espacio de que une al visitante con la exposición y lo hace ser partícipe. El visitante participa, activa esta exposición, y su trabajo y lo que realizas es parte de esta exposición, se exhibe como tal. Todos los que habitamos este proyecto somos parte de este formato expositivo. De ahí llego. Muchas gracias, José, por contarnos esta historia maravillosa de todo este viaje que ha sido, pues no solamente la historia de 31 minutos, sino también el proceso creativo que hay detrás de esta gran exposición. Le cedo la palabra ahora a nuestra directora general del Museo Franz Mayer, Giovanna Gastase. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por venir al Centro Histórico en esta mañana. Sabemos que siempre es un reto y es, creo que hoy más que
que nunca. Un gusto darles la bienvenida. En realidad dicen que la felicidad es muy difícil de esconder y creo que todo el equipo del museo estamos muy contentos. Hay muy poquito que yo pueda agregar a todo lo que ha dicho José y la manera en la que nos ha llevado por este proceso y la exposición. Yo quisiera compartir un poco de lo que sucede desde el otro lado, lo que sucede desde el museo y cómo ha sido el que podamos llegar aquí hoy a visitar la sala, porque en muchas ocasiones imaginamos como las instituciones desde este oscurantismo tradicional en el que nadie sabe cómo suceden los procesos, y en realidad creo que el Franz Mayer, desde su propia esencia, desde saber que somos un museo que forma a un no especialista y que los no especialistas están en nuestra esencia misma, el poder comunicar esta parte de los procesos lo creemos también una responsabilidad. Y todo sucede de la misma manera en que nos suceden las cosas a todas las personas en nuestros hogares, viendo redes sociales una noche, ver pasar una foto de una exposición magnífica que forma parte de la memoria colectiva no únicamente de Chile, sino de nuestro país. Verlo en la pantalla de Isabel, que por ahí debe estar, que ahora forma parte además del propio equipo del museo, y decir, ¿dónde está esa locura? ¿Quién hizo eso? A partir de eso entramos en contacto justamente con Fundación Teatro 1000, que está aquí Carmen con nosotros acompañándonos, para empezar a jalar esa hebra y ver cómo podíamos traer ese museo a nuestro museo. Después de eso hay que tomar un avión, hay que ir a ver las cosas, hay que oler las cosas, hay que saber cuál era su esencia, cómo estaba distribuida, cómo estaba contada también esa historia. Para nosotros y para mí personalmente también, parte fundamental en este tipo de proyectos es nunca institucionalizar la risa. Es decir, debemos de lograr que las instituciones sean gozosas y no institucionalizar la risa. Para eso necesitamos conocer los proyectos y conocer también la poética que hay detrás de las narrativas que han dado los curadores, los organizadores o la misma personalidad del show. Tuvimos a favor que todos en el museo hemos sido seguidores de 31 minutos, que forma parte de nuestra propia vida, que forma parte de nuestra infancia, juventud, dependiendo la edad de cada uno de los integrantes del museo, y que además comulgaba muy bien con la propia historia del Franz Mayer. Es decir, sabemos que Franz Mayer recibió exposiciones como la de Tim Burton, que fue muy icónico, y poder llevar esto a la América Latina, poder regresar a nuestra propia esencia, y que el lazo en común y el vínculo que teníamos entre los países tuviera que ver con la risa, nos parecía algo que nos permitía vincularnos también de manera distinta. Cuando José habla de la exposición y de cómo contarla, creo que hay una parte que es fundamental, que tiene que ver con el tratamiento que le damos a nuestra historia reciente y con el tratamiento que le damos también a los espacios que tienen que ver con la plenitud y con el esparcimiento y con el ocio. Es decir, estamos muy acostumbrados a que los bienes simbólicos, los bienes patrimoniales, se tratan con dignidad, se tratan con seriedad, y sin embargo nuestra historia reciente va quedando un poco diluida en el pasar de los días, no hacemos historiografía del pasado reciente, del ayer, y nos cuesta mucho darle la misma seriedad, la misma dignidad, el tratamiento en sala. Y es algo que hemos buscado mucho al traer este proyecto a México. Es una exposición que en realidad, como los propios personajes o como las audiencias, toma la personalidad también del espacio que la contiene. Desde el día 1 ha sido un gozo el poder verla ya, imaginarla acá, el poder ir rebotando ideas con los equipos y juntar estas dos historias que son muy entrañables de ambas partes, el cariño que las audiencias le tienen al propio Museo Franz Mayer, a los acervos, a las piezas, a nuestro claustro, y el cariño que le tiene también la audiencia mexicana a 31 minutos, que nos ha parecido muy conmovedor y muy inspirador también. Cuando estamos haciendo una exposición, el poder imaginar cómo la van a concebir las personas, cómo la van a utilizar, cómo la van a pasear, en qué momento necesitan un descanso, un respiro,
cuándo necesitamos silencio, cómo logramos que con la diversidad de audiencias que tiene 31 minutos, cada uno de los perfiles puede encontrar un sitio en el museo donde pasarla bien y que quien quiere escuchar música vaya a escuchar música, quien quiere ver una imagen la pueda ver, quien sea más contemplativo pueda tener también un sitio de descanso donde pueda detenerse frente a una imagen. Era algo que era muy importante y que hemos tratado de hacer con mucho empeño y con mucho juicio de lo que hemos visto en las propias audiencias del museo. Cuando yo visité la exposición en Santiago, lo que me parecía que se había logrado de manera genial tenía que ver justo con los cruces transgeneracionales. La generación que crecimos con 31 minutos, en realidad la mayor parte de ellos ahora tienen una familia y es precioso ver a una persona en sala con la siguiente generación compartiendo una canción, compartiendo un capítulo. Esto que sucede ahora en las familias de conocer el mismo personaje, la misma historia y el vínculo que se ha formado también entre estas dos generaciones a través de el show, sus canciones, la serie, creemos que es muy bello y que era fundamental en las salas también. Nos emociona mucho el diálogo que forma con nuestras colecciones, el que hayamos podido lograr una conversación entre el coleccionismo de arte, lo que hace Franz Mayer con su acervo al buscar que llegue a las personas y legarlo al pueblo de México, con lo que hace Tulio a través de su propia galería al mostrarla por primera vez al mundo, pero también el incluir ciertos guiños con la propia colección de Franz Mayer. Creemos que también cumple un giro vital con las nuevas generaciones y nuestra colección. Es decir, cómo hacemos que las niñas y los niños que tienen ahora 5 o 7 años regresen a nuestras salas permanentes y encuentren en ellas algo que pueda ser memorable como lo fue para nosotros hace 15, 20 años el venir por primera vez al Franz Mayer. Esta idea de futuro creemos que se logra muy bien en la exposición y nos emociona mucho. Y creemos también que hay un punto que se asomaba un poco en lo que nos compartía José, pero que creo que a mí personalmente es lo que me parece más bello de la exposición y creo que ahí está su ADN más profundo. Tiene que ver con que la exposición está hecha a mano. Es una exposición que tiene un proceso artesanal, creativo, de cuidado en cada uno de los personajes, los sets, las historias y los sitios en los que nos detenemos, que lleva una maestría que únicamente se puede conseguir a través de estos 20 años de historia de los que habla la exposición y que se cuida con un cariño y con una minucia que es muy difícil encontrar y respetar en nuestros tiempos de un poco de celeridad, ¿no? Y de inmediatez. En realidad, en las ruedas de prensa yo siempre digo que esperamos que disfruten la exposición tanto como nosotros disfrutamos haciéndola y creo que en este caso se cumple especialmente y la parte que ahora ustedes ven un poco sombría del lado derecho del auditorio al fondo, en realidad está tanto el equipo del Museo Franz Mayer como el equipo de 31 minutos que lleva semanas en sala detallando cada una de las piezas, cada uno de los espacios y enseñándonos lo que significa un oficio y cómo la precariedad de la que habla José también tiene que ver con la belleza de lo simple, con la poética del humano, con lo que significa encontrar un objeto y darle otro valor y resignificarlo y llevarlo a la sala y lanzar ese mensaje y que otra persona lo pueda percibir justamente en su dimensión y belleza. Todo esto hubiera sido imposible sin el equipo que está de aquel lado, también sin la energía de Ale, que es una bomba, de Álvaro, de Pedro y de todo el equipo de 31 minutos que nos han hecho reír por años y que aún nos regalan la posibilidad de reencontrarnos con todas estas historias en sala. Por mi parte sería todo, agradecerle a José, agradecerle a todo el equipo, en realidad es todo.
gracias. Como bien dice Giovanna, estamos felices en esta sinergia que no solamente hemos logrado en las salas de exposición, sino también con el maravilloso equipo encabezado pues, desde Aplaplac. Hemos estado felices de trabajar con todos ustedes, Pancho, Lucho, Sebas, Carola, Marelo, Tommy, en fin, de verdad han hecho un gusto esta semana. Bueno, creo que podemos abrir los micrófonos justo si alguien tiene alguna pregunta, si tienen algún comentario, si nos quieren contar algo, son todos suyos. Perdón, aquí a su derecha, Ernesto Herrera de la Brújula del Milenio. Unas precisiones en términos de lo que va a ser el horario de visita y sobre todo hablando de la interactividad. Va a ser por grupos, esa primera parte. Después también están anunciando ya una serie de conferencias sobre las diferentes áreas. No sé si van a ser fechas únicas porque por lo que platicó José, pues yo creo que pues así con eso de lo transgeneracional, conocer cómo se fueron integrando cada una de esas partes, yo creo que pudieran ser esas conferencias constantes, no sé si cada semana, pero en fin, pues de principio esas cosas. Y bueno, nada más, sí aparece Tuli y demás, pero obviamente Calcetín de Ron Bosman, ¿cuándo nació? Que es el personaje más extrañable en nuestro país. Creo que la mayor cantidad de preguntas siempre van con un calcetín con rumbo. Buscamos con el equipo justamente que tuviera un sitio muy especial en la exposición y están otros personajes. Así es. En relación a los horarios se están abriendo por horas un poco para que podamos hacer gestión de la visita. Sabemos que esto tiene que ver también con la experiencia que tenemos en sala. Se han ido abriendo los horarios para que podamos ir completando un poco los días. Estamos calculando aforos de grupos de 200 personas más o menos. La exposición está desarrollada en sitio de cierta manera para que permita justamente que este paso pueda ser gozoso, ¿no? Se distribuye entre la planta baja, la planta alta. ¿Alguien nos puede ayudar con los micros? Y nos permite que podamos ir avanzando en grupos. Las charlas, a todos nos encantaría quedarnos con todo el equipo acá de manera permanente y que puedan cada semana contarnos un poco la historia. Creo que es más complicado. Nos parece muy importante poder comenzar de la mano con ellos y creo que ya los planes a futuro Ale seguramente nos podrá ir contando después si logramos que regresen en algún momento. Por lo pronto tenemos estos 3 días una oportunidad de escuchar las historias de primera voz. Solo sumar que Calcetín con Rombos nace en el inicio, el cajón de Pedro Peirano tenía un calcetín guacho. Guacho le llamamos en Chile, no sé si le llaman acá, solo, no tenía su compañero, tenía rombos. Dijo, búsqueda de lo precario, todo es títere, el calcetín se volvió en el superhéroe. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Isaac Garrido de Architectural Digest. A mí me gustaría saber, José, de qué manera cuando se ensambla esta exposición y se hace toda esta retrospectiva y se revisita todo lo que ha implicado 31 minutos y con una película en puerta, ¿de qué manera esta expo puede marcar el futuro de 31 minutos cuando ya están revisitando todo lo que ha pasado, todas las implicaciones culturales y el impacto que ha tenido? Lo que yo he visto estudiando la historia de los 20 años es que cada cierto tiempo abren como un nuevo formato. Partieron en televisión, después los discos, empezaron a salir los libros, los juegos. Algún día decidieron hacer el show en vivo, se enamoraron, y esto se transformó ahora en una vida de shows distintos.
Y ahora apareció esta nueva locura con formatos positivos, así que algo me dice que esto es el inicio de algo nuevo que quizás tenga mucho que decir en el futuro y que sí esperamos. Hola, soy Daniela Salazar. Yo quería preguntarte, durante el proceso de curaduría, ¿qué fue lo más difícil al momento de descartar cosas? O sea, dices que había un archivo muy grande, entonces, ¿qué fue lo más difícil? O sea, ¿cuándo dijiste, oh, esto lo metemos o no lo metemos? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué tan importante crees que sea en la actualidad, que todos estamos llenos como de formatos digitales y demás, como volver un poco a lo manual, a lo material? Gracias. Para con respecto a lo segundo, ¿cuál es la importancia de volver a la normalidad, la pregunta? Sí, o sea, como que cuál es la importancia de valorar, o sea, ahora que todo está como en el entorno digital, la inteligencia artificial y demás, como que cuál es la importancia de mostrarle a las nuevas generaciones lo artesanal. Sí, sí. Con respecto a lo primero, claro, el archivo era enorme, inacabable casi. Entonces, la idea que propuso la curatoría y la museografía era de que se generaran distintos ámbitos y que cada ámbito tuviera una fuerza propia. No era la idea de que constantemente vieras lo mismo. No queríamos poner en todas partes títeres y nuevamente se volviera un poco repetitivo. Creo que también era tampoco que se transformara, también buscábamos que fuera una exposición que dejara conforme al fan más profundo, pero también que funcionara para la persona que nunca ha visto ni sabe lo que es 31 minutos. Estaba ese doble desafío. Por ende, para poder lograr ese desafío, teníamos que profundizar, lograr contentar a todos, pero estos ámbitos tenían entonces que ser muy distintos a otros. A medida que vas avanzando en la exposición, poder generar sorpresas, poder generar impactos nuevos y eso descubriendo esta historia paso a paso, y que cada ámbito tuviera su propia manera de conceptualizar ese ámbito y a la vez un poco su propio formato. Teniendo eso como eje, eso empezó a dictaminar de que ya no era pongamos todo, sino que este ámbito, queremos que esta es la idea, cómo se representa solamente esta idea, ¿te fijas? Entonces inmediatamente empezó este archivo a apoyar esa idea y solamente esa idea. Luego la siguiente y la siguiente, como que lentamente se empezaron a caer ciertas cosas. También había una limitancia obviamente física y espacial. Por ejemplo, lo que fue difícil claramente era, tenemos cerca de 500 títeres, entonces era, claro, no cabían todos, pero también no queríamos que esto fuera una cosa habitual todo el rato, entonces fue, ok, vamos a hacer un mundo donde están el impacto total de los títeres, están todos juntos en una parte de la exposición, y es ahí donde está todo el golpe. Había una determinada espacio físico y luego era cómo logramos esta enorme variedad humana y también visual y de diseño que conviviera y que lograra transmitir este universo total, pero nos cupieron los que cupieron. Entonces ahí luego ya los siguientes ámbitos ya no es el títere, el soporte protagonista, sino que tenía que ser otro elemento. Entonces ahí vamos viendo los distintos formatos y ahí se van quedando distintas cosas. Se fue más un proceso natural más que me gusta o no me gusta. No fue así la cosa. Y con respecto a la segunda parte, a mí me parece, creo que es casi lo más fundamental de la exposición. A mí en lo personal me preocupa el futuro, creo que la mayoría estará de acuerdo con eso, entonces son etapas de gran cambio. Yo soy padre también de 2 hijos, entonces también ver cómo a ellos hay una adicción natural hacia la pantalla y a todo lo que está ofreciendo. También empezamos a ver a las redes cómo las distintas opiniones están cada vez yendo a los extremos debido al algoritmo, entonces cómo este mundo digital, y después estamos viendo cómo están proponiendo ahora ver el metaverso como mundos distintos en habitar y cómo esto está confundiéndonos y está de alguna manera no dándole la importancia a lo cotidiano, a lo que vemos, la gente ya no está observando, en el metro va todo el mundo mirando solamente la pantalla, nadie se mira las caras, entonces todo esto está generando distintos cambios de comportamiento humano que están realmente afectando. Y creo que la única manera de combatir esto es revalorando lo común y corriente, poder tirarnos las caras, poder creer también de que no solamente lo artístico, lo creativo son los que tienen el don, que nacieron con esa cosa suprema que le entregó Dios o divino, te fijas, no, esto es accesible a todos, entonces todos podemos
llegar a tener esta creatividad, y si logramos convencer a las nuevas generaciones, sobre todo, que son las que creo las principales, de que esto, en lo simple, en lo básico, hay un mundo igualmente atractivo, y más, con un alma propia, que no es, que supera la pantalla, entonces haremos un aporte en nuestra posición. Silvia Ruz Jiménez, de Hocus Pocus, Radio UNAM. Me gustaría que nos aclaras un poquito a qué te refieres cuando hablas de formato positivo. Y dos, algo que a mí no me quedó como muy claro, ¿hay piezas originales de la exposición original aquí o todo fue deconstruido? Ya nos dijeron que muchas cosas fueron hechas a mano, pero esa parte no me quedó muy clara, por favor. Pero lo positivo está muy relacionado también con el humor. Tú naturalmente, aunque no lo quieras, te vas riendo, te vas generando también la transgeneracional que hablamos, también te vas viendo como el abuelo, el de la media y el niño van compartiendo, también empieza a ver con los tiempos de que empiezan a no encontrarse las generaciones, lo hablaba antes. Entonces empezamos a ver de que hay un punto de encuentro entre todos aquellos, empieza a haber una risa común de que nos reímos de lo mismo, el abuelo, el padre y el hijo. Entonces, naturalmente, la comunidad tiene muchas cosas ridículas, eso también empieza a generarte una risa. Hay bastantes sorpresas que no les he revelado, que están en la exposición, que son realmente dementes, entonces esto te va conquistando, te va haciendo, y creo de que si te vas lentamente enamorando y riendo y compartiendo, empieza a surgir lo positivo, y luego también empieza a aparecer este trasfondo que había hablado anteriormente, más profundo, que empieza a hablar de estos problemas de la sociedad y empiezan a ser conversados desde un punto común y no desde un punto de diferencia, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a ver lo común que tenemos en la discusión y que estamos de acuerdo en los puntos básicos del humano, se empieza a generar esta comunidad, lo familiar, la amistad, y ahí empieza a aparecer por todos lados lo positivo. Creo que ahí, si puedo sumar un poco, creo que también, vaya, si nosotros nos sentáramos acá a decir, vamos a hacer una exposición de reducción de las violencias, combatir el cambio climático, de las relaciones interespecies, de la posibilidad de generar vínculos, podría ser aburridísimo, ¿no? Y en realidad cuando uno se detiene frente a muchos de los episodios y gran parte de las piezas y personajes, comenzamos a ver todos estos elementos que nos resultan urgentes y que podemos encontrar otro canal, ¿no? Para nosotros era muy interesante en este guiño, por ejemplo, tener WordPress Photo en el claustro del museo al mismo tiempo que tenemos 31 minutos y darnos cuenta de que en realidad tenemos los mismos temas, que nos siguen doliendo las mismas cosas y que hemos pasado años tratando de encontrar caminos para construirlos de manera distinta, ¿no? Pueden ser temas tan estremecedores, también por ejemplo la parte de los derechos de las niñas y prevención de cuestiones como el acoso. En la exposición me parece que es un caramelo, ¿no? El poder verlo desde otra mirada y el poder comunicarlo, que en muchas ocasiones estas situaciones son totalmente indescriptibles y es muy difícil poder explicárselo a las infancias, ¿no? A través de la exposición es una conexión inmediata, no hay nada que explicar, lo están haciendo los personajes como lo han hecho los últimos 20 años, ¿no? Y claro, tenemos, como dijo Giovanna, antes tenemos piezas nuevas, no estamos solamente trayendo lo que se exhibió en Chile, esta exposición ha crecido y está haciendo un guiño muy lindo que ya verán con respecto a la colección Franz Mayer. Hola, buenos días. Acá Berenice Rodríguez, de parte del equipo de Lapicero, que es un programa de creatividad, música y gráfica de la estación Reactor 105 del Instituto Mexicano de la Radio. Vengo con mis compañeros. Pues primero que nada, agradecer al museo por haber acogido esta exposición, porque como ya lo mencionaba su directora Giovanna, 31 Minutos es un programa que de verdad ha marcado generaciones en México y es muy querido por los mexicanos. Muestra de ello es también nuestra audiencia que tenemos en la radio, que es radio pública, que se escucha en todo el país, ¿no? Hemos tenido programas especiales de 31 minutos y no hay semana que la gente no pida alguna canción y le hemos sonado, aunque en realidad es una estación de música como más juvenil, rock, ¿no? Y aún así nos han dejado sonar 31 minutos y siempre lo piden cada semana y por lo tanto queríamos obviamente abrirles las cabinas a ustedes para que vayan a presentar la exposición en Reactor 105, pero también queríamos extender la invitación al equipo de 31 minutos, ¿no? En general, para que
vayan a la cabina de reactor y también ofrecerles el estudio A del IMER, que es el estudio más grande de Latinoamérica, para que hagan lo que se les ocurra. De verdad, estamos abiertos a que vayan a visitarnos y hagan lo que quieran hacer en el estudio A del IMER. Muchas gracias. ¿Estás segura? Tenemos unos carteles, pero por el proyector no podemos levantarlos. No, ya no Sí, sí. Ahorita platicamos al final. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola, de este lado, Nani Flores de Radio IPN, también pues dándole las felicitaciones por este gran proyecto que ustedes están haciendo. Mi pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que ustedes han hecho para, justo en este proyecto, atraer y envolver al público infantil, que hoy en día pues es muy, muy difícil? Bueno, aparte de la exposición, que por todas partes está eso, te diría que donde más se va a notar es en el espacio de mediación, que es un espacio en la mitad de la exposición llamado Laboratorio 31, donde creemos que estas nuevas generaciones no solamente son fans, sino que deben ser parte de esta exposición. Entonces habrá todo tipo de actividades, pero una que estará constante será este periódico El Alarmista, sigue vivo, y siguen ocurriendo muchas cosas. Entonces este periódico seguirá emitiendo noticias y invitará a los participantes infantiles, adultos, a todos los que tengan al niño adentro, a ser invitados a ilustrar las portadas de las artistas. Y una gran selección de esas portadas serán exhibidas como parte de la exposición. Entonces creemos de que ojalá haya una motivación ahí a venir, a participar y luego poder verse exhibido en las paredes del museo. Lucía Castillo, de Uno TV. José, Giovanna, 3 preguntas. ¿Cuántas piezas componen en total la exhibición? Por un lado. Por otro, ¿qué esperan que se lleve el público mexicano con la exhibición al visitarlo? Ya no sé niño, ya no sé adulto mayor. ¿Qué esperan que ese público mexicano se lleve? Y la otra, ¿cómo han logrado amalgamar, ¿no? Conjugar ustedes como chilenos, con un proyecto chileno, ¿no? de tantos años, esta parte de estar en la Ciudad de México, ¿no? Además están en la capital, ¿no? Entonces aquí se concentra una gran diversidad de población, no solamente somos chilangos, ¿no? Citadinos, sino que vaya, aquí somos un punto neurálgico donde se concentra muchísima gente de muchísimas partes del país. ¿Cómo logran ese clic entre Chile y México? Gracias. Parto de atrás para adelante. La segunda. Mira, estamos haciendo muchos guiños. Nos encanta México. Estamos enamorados. Yo no he venido tantas veces, pero el resto del equipo ha venido muchas veces. Así que hay muchos guiños a eso. Por un lado, las noticias que contaba recién, de que irá emitiendo El Alarmista, son noticias muy mexicanas. La locura de 31 minutos hace un cruce con México total y van ocurriendo ahí unas demencias que no quiero revelarlas, pero son muy mexicanas. Luego también hay ciertos personajes que han ido ocurriendo y van naciendo que tienen que ver con la cultura local de acá. Tenemos también en la galería de Tulio, ahí bueno, voy a contar un poco, está La Última Cena, que se llama en verdad La Penúltima Cena, que después está la otra. Esta nadie la sabe, es más importante, ¿no? Y ahí están pegándose un festín de mente y claro, dentro de la comida hay una comida bastante mexicana que tendrán que descubrir. Y así vamos viendo de distintos detalles, y después están estos guiños que también verán a la colección Franz Mayer. Entonces claro, ahí también hay un guiño al museo mismo que está acá en el corazón de México, así que hay una serie de sorpresas que harán haciendo ese vínculo que se ponga aún más cercano. La primera pregunta de los objetos, la verdad es que nunca nos hemos contado, son demasiados. Yo si tuviera que inventar un número diría cerca de unos 5.000. Es que los talleres
son inacabables, ahí tienes miles, así que por ahí va la cosa. Creo que ese fue otro de los retos, ¿no? Convencionalmente en los museos estamos muy acostumbrados a trabajar con listas de obras acotadas. De hecho, de aquel lado está el equipo de colecciones que desde que veían las primeras fotos enloquecían, ¿no? Porque no es lo mismo tener una carga de obra donde tienes 150 piezas perfectamente inventariadas, perfectamente catalogadas, a tener una exposición que en realidad está compuesta de mundos, que esto tiene un sinfín de cosas que al entrar en un museo y en una exposición pues se convierten también en objetos de determinado valor histórico y artístico, ¿no? Estos elementos de lo cotidiano pasan a tener un valor museístico también, y es todo un reto el poder vivir entre estas fronteras. Creo que gran parte de estas diferencias entre México, Chile o los universos simbólicos, creo que siempre nos ayuda a recordar que son imaginarios, ¿no? Nuestra división política contemporánea en realidad no tiene mucho que hacer al lado de ciertos elementos que nos son comunes a nivel cultural. Y proyectos como este siempre nos ayudan a recordarlo, más que comprender la diferencia. Creo que siempre es interesante que un mexicano sepa qué cosa es ser el pololo de alguien, o qué es fome, o más allá de eso y de lo que podamos aprender entre dos tradiciones culturales que son fuertes en sí mismas, creo que el darnos cuenta de las cosas en las que somos parecidos, o esta red que podemos armar de semejanzas, es algo que siempre es una ventana que siempre nos da la cultura y el arte, ¿no? Es decir, no, al final no somos tan diferentes, solo hablamos, tenemos distintos acentos, habitamos una misma masa territorial también, ¿no? Y en relación a qué queremos que suceda, yo creo que tiene mucho que ver con lo que deberíamos de querer los museos siempre, pero lo hemos aprendido tarde y en muchas ocasiones lo hemos aprendido mal. Yo quisiera que las personas encontraran gozo, que encontraran risa, que encontraran nuevos vínculos entre las personas, no tanto con las colecciones, sino entre ellos mismos frente a la exposición. Quisiera que pudieran tener la posibilidad de encontrarse con su memoria reciente, y que eso lo descubriéramos también como una posibilidad de futuro, que creo que es lo que siempre nos da la memoria y lo que siempre nos deben de dar estos espacios, ¿no? La libertad para construir futuros. Hola, por acá. Laura Ortiz, de la revista Estilo de Hecho. Yo tengo igual dos preguntas, una es rápida, creo. Quisiera saber cuánto tiempo les llevó desde el momento en el que surgió la idea hasta el día de hoy que están presentándola. Y la segunda pregunta es, además de esos pequeños detalles que ya pues nos fuiste revelando un poquito de lo que hacen guiños a la cultura mexicana, ¿cuál es la principal diferencia respecto a la exposición de Chile? Sí. A ver, bueno, contestar la segunda parte por ahí. La principal diferencia con respecto a Chile es a nivel de los elementos. Claro, tenemos una serie de sorpresas que les vamos a ir revelando, eso es lo nuevo, pero la exposición es muy distinta a Chile. En Chile era una exposición que era un espacio abierto, grande, donde había unas pequeñas segmentaciones. Entonces tenía un impacto quizás muy fuerte inicial, porque inmediatamente veías esta enorme locura, te impactaba mucho, pero a medida, claro, después cuando ibas ya recorriendo, ese impacto ya había ocurrido, entonces de alguna manera iba, no sé si perdiendo su fuerza, pero no iba paulatinamente sorprendiendo, ¿te fijas? Se tenía una cosa así. También al habitar todo en un mismo espacio, se generaba bastante contaminación auditiva, así que se volvía un poco confusa. Y esta exposición va paso a paso. Entonces creo que la narrativa, la curatoría se entiende mejor y logra, de alguna manera, esperamos,
dar un mayor espacio de apropiación de la historia. Creo que hay muchos puntos donde la gente podrá no solamente impactarse de la actualidad, sino que profundizar en pequeños detalles. Hay espacio para sentarse, hay audífonos, en que tú puedas tener como una canción, una relación personal con la exposición. Y sobre la primera, acerca del tiempo, bueno, ha sido sí. un proyecto que, como bien dijo nuestra directora Giovanna, pues partió de esto, ¿no? A partir de redes sociales, de ver este gran fenómeno, iniciar todas las pláticas con Alejandra, con Carmen, que Giovanna visitara a la exposición, como ya bien dicen, la sintiera. Y bueno, a partir de ahí, el equipo de exposiciones, pues entablar comunicación, intercambio de correos electrónicos, grupos de WhatsApp, desveladas para todas las partes, porque un poco el tratar de imaginar la exposición desde 3 países distintos. Exactamente, desde 3 países distintos, y un poco el miedo de ambas partes de decir, bueno, ¿y cómo será el otro espacio? Pues bueno, ¿y cómo será el equipo que viene? Pero al final de cuentas ha sido un trabajo de meses, de muchas reuniones de Zoom, de mucho WhatsApp, y desde hace 2 semanas, pues bueno, el gusto ya de tener aquí al equipo, de trabajar de la mano. Han sido semanas intensas, pero la verdad muy satisfactorias, creo que para todos. Y nada, pues ahora sí que sabemos que nos vienen meses intensos, pero felices de que vamos a poder pues, recibir a todas las audiencias y que, bueno, que experimenten este proyecto. Sí, creo que, bueno, Gaby, que además es la líder del proyecto de 31 minutos, es decir, quien ha llevado todo el proyecto desde la gestión del primer impulso hasta el día de hoy. Yo en muchas ocasiones digo que en la cultura y las artes tenemos que hacer muchísima gestión de la oportunidad, ¿no? Hay cosas que ves pasar y que necesitas reaccionar a ellas. Este fue el caso. La exposición se presenta en Chile en el marco del Festival Teatro Amil. Entonces seguramente yo debo de haber visto esa publicación en enero probablemente. La exposición estuvo enero y febrero en La Moneda y marzo. En realidad tuvimos que reaccionar así, de hecho cambiamos parte del calendario anual del museo para poder recibir la exposición. Al conocerla además cambiamos el espacio en el que estaría. Originalmente habíamos pensado justo en un gran galerón como estuvo en Chile. El cambiar la ubicación de la exposición y su distribución nos permitía por una parte poder recibir más personas, porque sabemos que las poblaciones de la Ciudad de México y la de Santiago son muy distintas, pero también el poder hacer esta vinculación con nuestra colección, con la galería, y hacer una puesta en valor que fuera distinta. En realidad fue un proyecto que fue tremendamente, digamos que fue muy rápido, pero fue también muy asertivo y tuvo mucho que ver con la suma de voluntades. Cuando todas las partes quieren hacer las mismas cosas, en realidad no hay nada ahí que lo pueda detener, ¿no? Porque todos nos tenemos que convertir un poco en facilitadores, que es lo que ha sucedido con el patronato del museo, que nos dieron un voto de confianza frente a un proyecto pues, que resulta totalmente ajeno al universo convencional de las artes aplicadas o la cultura material que abordamos o el diseño. Pero por otra parte también, por ejemplo, nuestro fiduciario, la parte administrativa la tuvimos que solucionar también con gran velocidad, y creo que es una muestra de que cuando todos queremos hacer lo mismo, en realidad todos podemos ir también en la misma dirección, ¿no? El reconocimiento ahí tiene que ver con los equipos del museo. Esta es la tercera exposición que inauguramos en un mes, y quienes trabajamos en museos sabemos todo lo que ello implica, y creo que conservemos el ánimo y la energía el día de hoy, después de 3 proyectos tan fuertes como fue la inauguración de la exposición de Quijotes, después de eso WordPress Soto y ahora 31 minutos, tiene que ver justamente con esta energía de querer que las cosas sucedan. Igualmente te sumo en la parte previa en Chile, cuando cumplen 20 años, sale esta idea. A mí me llama Alejandra para comentarme, oye, sería lindo poder hacer una exposición, pero eso fueron solamente ganas. Luego había que ver
dónde, cómo, cuándo. Entonces nos quedamos con las ganas, pero realmente no se activó hasta que en un momento días el Festival de Teatro Santiago 1000 y el Centro Cultural de la Moneda, que se alinean para poder dar un espacio a esto, a donde realmente decimos, ok, hay que ponerse a trabajar. Y ese proceso duró menos de 6 meses, entonces fue una locura total. Pero lo pasamos muy bien. Ok, Héctor Campos, de Adictos a los Museos MX. Mire, gracias a todo el equipo, sobre todo a Franz Mayer, que es mi museo favorito aquí en la ciudad, que ha traído muchas exposiciones. Me ahorraron la ida a Chile, ya está, desde que vi que se iba a exhibir, dije, voy a ir, tengo que ir a verlo. Gracias por traerlo. Y bueno, ahorita que les deseo mucho éxito, porque es un proyecto innovador. 31 minutos ha sido también parte de mi vida, las canciones, como dicen. Yo soy ingeniero ambiental y pues Juan Carlos me representa por esa nota verde. Y pues la pregunta también ya es a futuro. ¿Se convertirá Museo 31 en un museo itinerante? Aquí en la capital, bueno, siendo la Ciudad de México la segunda ciudad con mayor museos, el punto de partida para que todo el mundo conozca 31 minutos. Tienen esa visión ya a partir de esta colaboración, el que vaya a otros países, a otros estados, también aquí dentro de México, si las audiencias lo piden, porque también Monterrey, Guadalajara tienen espacios, museos, tienen contacto con 3 museos, con otros ¿cómo se llama? Espacios que pudieran desarrollarse, ¿no? ¿Tienen esa visión de que se convierta en un museo itinerante? Creo que todos que trabajamos en museo trabajamos un día a la vez. Entonces, hoy el gran objetivo es que la exposición inaugure, que podamos recibir a los primeros visitantes y que la disfruten mucho, que les vaya muy bien. Creo que lo que suceda en los siguientes espacios dependerá también de las decisiones que vaya tomando justamente Atraplac, 31 minutos, el equipo ahora, no todo el equipo la ha visto, una parte del equipo ya la vio, Álvaro ya la vio, Ali ya la vio, José acá, otra parte del equipo estará llegando el día de mañana. Y creo que con base en eso se irá dibujando también el mapa de la exposición y los espacios y la personalidad que va tomando en estos espacios. Es una exposición que necesita mucha buena voluntad y que necesita muchísimo cariño y cuidado en el proceso y en la puesta en marcha y puesta en valor. Yo estoy segura de que habrá muchísimos espacios en México y en otros países que reconocerán esta esencia en el proyecto y que buscarán también poder llevarla a sus audiencias y a nosotros como museo. Siempre nos interesa que las exposiciones puedan llegar a más personas, ¿no? En últimos tiempos es algo que hemos buscado mucho desde el Museo Franz Mayer, en que los esfuerzos que hacemos para poner una exposición no se limiten a nuestras salas. Acaba de regresar nuestra colección de grandes maestros de Tolsú, en Toluca, está por salir otra exposición a Guadalajara, acabamos de recibir nuestros acervos que estuvieron también en el Museo de las Culturas Asiáticas en Singapur. Creo que es parte de la responsabilidad que tenemos los museos, ¿no? En que las inversiones que hacemos en este tipo de proyectos no se limiten a la audiencia y las personas que tenemos en nuestras salas, sino que veamos también la posibilidad de hacer redes que hagan estos proyectos elementos mucho más sostenibles y también mucho más, digamos, asequibles para otras poblaciones. Yo quiero sumar que tenemos muchas ganas que sí. Así que empujen. Ok, perfecto. Sí. Gracias. Ulises Luna, de Música con Historia y Mantil FM, España, con Pedro. Derivado del regreso de 31 minutos, pasando de televisión, comentaban el cine, las obras de teatro, ahora el museo, 31 minutos cambiará de formato, buscará adaptarse a un nuevo formato. O sea, el formato, claro, con el tiempo ha ido cambiando. La práctica son un equipo muy atrevido, a donde van empujándose ellos mismos a que esto vaya expandiéndose. Entonces quizás el formato sí, pero la esencia nunca.
O sea, esto será siempre manual, será siempre de lo cotidiano, será siempre, no traicionará nunca ese espíritu. Es decir, que estamos pensando, ¿cierto? Si es digitalizará o será un metaverso, distintas cosas por el estilo, olvídalo, esto será tangible, manual, precario, divertido, demente, siempre. Hola, buenos días, Lidia Torres de Portal Creatus Finanzas y del Economista. Dos preguntitas. ¿Cómo andan con la disponibilidad de espacio de boletos? Porque volaron en la primera semana, había fila virtual, había personas que estaban esperando sus boletos, creo que se les cambiaron los días también. Eso por un lado, y también nos han preguntado si se van a poder comprar boletos por taquilla, es decir, una persona que diga, ay, tengo tiempo ahorita, me lanzo, justo porque es verano y la Ciudad de México va a recibir muchas personas que tienen intención especial de venir a ver la exposición. Y alguien mencionó por ahí lo de una película, 21 minutos, yo no sabía, perdónenme, cuéntenme además, por favor. Bueno, creo que yo quisiera aprovechar cuando tenemos una demanda tan fuerte como esa y un empuje como ese, todas las instituciones, somos personas, lo estamos haciendo lo mejor que está en nuestras manos. Sabemos también que hubo una presión muy fuerte. Habrá boletos en taquilla también, de hecho estamos buscando hacer un equilibrio. Nos ayuda mucho que los compren en línea porque esto nos evita los tiempos de espera y las filas en el museo, pero tendremos también un porcentaje de boletos para que puedan venderse en línea, porque esto ha sido una observación en otras exposiciones que hemos tenido en las que no tuvimos esta posibilidad. Tenemos todavía espacios disponibles, es decir, todavía hay boletos, porque en muchas ocasiones en redes están diciendo ya no hay nada disponible. En realidad, para la exposición aún tenemos boletos. Yo la invitación que haré siempre es a que, si estamos en posibilidad, compremos en línea, que tengamos nuestro horario, que tengamos mucha claridad de la visita, que podamos anticiparnos, que lleguemos en tiempo también. Vaya, todos estos elementos nos ayudan a que la operación de una exposición como esta, que sabemos es de gran audiencia, pueda tener las mejores condiciones de operación en sitio. Hemos desdoblado también los equipos del museo para que podamos tener mayor capacidad de atención a público, a audiencia, a visitantes en sala. Si es necesario o la presión de audiencia nos requiere que podamos abrir alguna jornada de horarios extendidos, algún elemento como este, también estamos en la mejor disposición de hacerlo. Creo que volvemos un poco a lo que comentábamos de la itinerancia y de la exposición misma, ¿no? Lo que queremos es que le vaya muy bien, que las personas la disfruten mucho, que tengan tiempo y que tengan espacio para estar en sala, para disfrutar el espacio, y con base en esto iremos tomando decisiones, pero el gran objetivo es que la mayor cantidad de personas posible la puedan ver. De la película te puedo decir muy poco, solo te cuento que a nada, pero que está en proceso. Que se filma en los próximos meses y que Amazon está detrás. Oh. Hola. Hola, soy Josefina Mulato de Radio Educación. Vengo en dos facetas. La primera como madre, para que le lleves un mensaje de agradecimiento a todo tu equipo de museo, porque pertenezco a una generación donde nuestros hijos crecieron y se educaron con que Yo no voy a hacer. Perdón, estoy escuchando. ¿Pueden subir? Ahí sí, perdón. Perdón. Hola, Josefina Mulato de Radio Educación. Vengo en dos facetas. La primera, quiero que le agradezcas, como madre, quiero que le agradezcas a tu equipo, porque estoy agradeciendo que yo pertenezco a una generación de madres cuyos hijos crecieron frente al televisor viendo 31 minutos. Agradezco esas canciones. La muñeca me habló, la de don Sergio, es infinita la lista. Y ahora como periodista, está la gran cachirula aquí. Bueno, la primera, muchas gracias por tu comentario. Y la segunda, está. Impotente y gigante. Y te van a castigar. Que no la para nadie. Hola, Mariela, Giovanna, José, desde el lado izquierdo. Luis Amezcua de Take Easy. Primero, felicidades.
por este proyecto. Tengo un par de preguntas. La primera, Giovanna, vimos en redes sociales la expectativa que ha causado en estas últimas semanas. Nos has compartido también algunas fotos de cómo llegaron las cajas, cómo llegaron los títeres. No sé si hay algún tipo de anécdota divertida, curiosa, porque sabemos que siempre en los montajes de museos hay cosas que contarse, entonces no sé si puedas compartir algo de eso. Y la segunda, andamos muy chilenos en la Ciudad de México porque también están los búnkers cerca de presentarse en el Palacio de los Deportes, entonces sabemos que son muy amigos 31 minutos y los búnkers. Hace unas semanas estuvimos en conferencia de prensa con ellos y decían que está difícil que 31 minutos esté en el concierto, pero no sé si ellos puedan venir darse una escapada por acá o está previsto eso. Gracias. Pues voy a aplicar la misma que con la película. Hay una sorpresa así con los bunkers, justamente sabemos el lazo que tienen con 31 minutos, con el show. Creo que no puedo contar mucho, pero sí, hay una sorpresa con los bunkers. Hay una sorpresa con los bunkers y con la exposición y con el lazo que existe justo con toda la parte musical y 31 minutos. Justamente el equipo de 31 minutos no podía estar allá, pero pues sí, no. Eso por una parte. Y del otro punto, yo la verdad es que es siempre muy triste el que las personas que trabajamos en los museos no alcanzamos a contar todo lo que quisiéramos contar, ¿no? Yo como que en algunos momentos voy tratando como de documentar lo que sucede en el cotidiano. Es imposible que podamos ir al ritmo que esto sucede, pero creo que es muy lindo también ver lo que sucede detrás de cámaras, lo que sucede en las personas y cómo podemos ir fomentando que cuando estamos en una sala y frente a una pieza sepamos que si hay una obra ahí es porque alguien la colgó, porque alguien puso un clavo, porque alguien tuvo la dedicación de darle un tratamiento especial para que pueda llegar a nosotros, ¿no? Y este lado que tiene que ver con los equipos, los oficios, los talentos y cómo llegamos a tener una experiencia en sala, creo que es algo que nos hace falta comunicar mucho para que podamos hacer una puesta en valor distinta de todo lo que significa un museo o lo que significa una bodega o la conservación de colecciones o la restauración de un acervo. Yo siempre creo que, o sea, vaya, nuestros días también solo tienen 24 horas y es un reto. Y creo que, vaya, las anécdotas seguramente están de aquel lado, no las tengo yo. Ahorita les pasamos un micro para allá. Si yo tuviera que decir algo, creo que tiene que ver con, en México decimos, se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Entonces, tenemos un equipo de este lado que somos todos muy inquietos, somos muy creativos, nos gusta mucho justo el poder digamos, atravesar un poco las barreras de lo convencional, de lo que significa ser un museo, lo que significa nuestra labor. Y del otro lado teníamos una tremenda locura también, una gran efervescencia. Entonces podía suceder cualquier tipo de cosas en sala, ¿no? O sea, cuando decíamos, ay, y si pintamos un poquito aquí, al día siguiente yo tenía 2 personas que estaban pintando. Creo que tiene que ver un poco con eso, con la locura y con 2 lados que estaban totalmente abiertos y dispuestos a decir, tenemos un lienzo amplio y vamos a dibujarlo juntos y vamos a dibujarlo de la mano, ¿no? Pero seguro las anécdotas están allá, entre las hospitales. Hola, buenos días. A su derecha, muchas gracias por toda esta explicación. Pero como prensa estamos acá afuera esperando, por favor, el recorrido. Tenemos otras asignaciones y nos encanta escucharlos, pero también nos encantaría, por favor, ver la exposición y no nos podemos ir porque pues, no podemos ir, por favor. Sí, o sea, vaya, nosotros queríamos contestar las preguntas, pero con mucho gusto pasamos ya. Me parece que había... Eso sí, les tenemos una sorpresa. Sí. Así que si quieren invitar a la gente, la sorpresa viene ahora. Entonces, dile que vengan. ¡Tuyo!
¡Tuyo, tuyo! Estamos en el baño. Hola, mucho gusto. Soy Dariel del canal Diki Duki Dariel de YouTube y me gustaría hacerles una pregunta. Soy Dariel del canal Diki Duki Dariel de YouTube y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuál es su personaje favorito de 31 minutos? Híjole. Difícil. Debilidad por Guaripolo, calcetín con rombos, eso todo. Me quedo con eso todo. ¿Te puedo decir el mío? Sí. Maguito explosivo. Sin duda, y sí, tengo guiños también. Es parte del perfil. Ahí está Juanita. Tenemos algo que revelar que es exclusivo para el Museo Franz Mayer y para esta exposición, ¿no? No existía en Chile. Está hecho desde el amor total mexicano a luz. Esperemos la luz mejor, para que no sea oscuro. Allá ahí sí. 1, 2, 3. La sorpresa era esta, pero algo ha pasado inesperado. La paloma no era parte de la sorpresa. Disculpen por la paloma y ya ha hecho su gracia sobre Juanín, pero bueno. Darío era la profunda cantera de mármol de italiano, de Carrara. Está aquí Juanín para ustedes. Esta exclusiva del Franz Por favor, México completo, vengan a ver a Juanín, esculpido en mármol que nos dará la bienvenida, un tuyo gigante inflado también, nos mirarán menos, un pez renacido y una colección inacabable y una demencia bellísima, los espera, vengan a ver.